¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, al programa de Es Complicado, porque la coyuntura nacional en todo ámbito se está poniendo complicada, cada día está más difícil y nos acompaña el doctor Diego Coimbra. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, y gracias por aceptarla nuevamente. Y también nos acompaña la diputada, la licenciada Fabiola Huachalla. Un gusto, Gustavo, como siempre. No, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ha estado? Bien, trabajando un poco de todo. Claro, porque la situación está complicada, ¿no? Los precios no dejan de subir. Todos los días. Entonces, como jefa de casa, porque me tocó ser única, es complicado, porque obviamente la canasta familiar todos los días vas y ves un precio distinto y ves que todo se va subiendo. Todo de manera increíble. A veces por el apuro también toca hacer o visitar algún supermercado y es increíble que los precios hayan llegado a 300, 400 pesos, lo que antes era 60, 70, y en los mercados anda igual. O sea, anda todo muy parecido. Por las nubes. No es que haya una diferencia o ahora voy al súper y después al mercado. No hay mucha diferencia. El precio de la carne, increíble. No es broma, pero estábamos el otro día diciendo con mis hijos, bueno, vamos a comer pancita, corazón de pollo, ¿no? Sí. En casa, igual, hablando entre broma y no broma, sí. Bueno, lunes, miércoles, viernes no comemos carne, martes y jueves sí, porque... Sí, realmente entra así. Antes yo iba al súper para pedir factura por ciertos productos que a mí me servían para poder descargar las facturas. Pero ahora no, ahora estoy comprando muchas cosas a granel porque realmente el precio de confacturado es 16 y a granel es 8 o 7 y es una gran diferencia. Hay un incremento del precio de la canasta familiar casi llegando al 100%. La inflación es increíble lo que se está viendo y justamente eso viene apareado con el tema de la subida del dólar. Tenemos un precio fijo del 6.96, supuestamente tipo ficticio, de cambio oficial, que es totalmente ficticio, y en la calle ya está llegando a 14, prácticamente el doble de lo que es realmente o lo que supuestamente es el debería oficial. Ser, sí, ¿no? La verdad que la gente, veo comentarios en redes sociales, también cuando me toca caminar por la ciudad escucho, ¿no? Pero yo no cobro en dólares, ¿en qué me afecta? Al ciudadano que está viendo, decirle que sí le afecta. ¿Y en qué? Lo vamos a explicar, porque todos los empresarios que importan, porque somos un país que importa demasiados productos, tiene que importar en dólares porque de los países donde traen los productos es en dólares. No le van a recibir bolivianos, son dólares. Claro. Y entonces ese empresario tiene que conseguir dólares de donde sea, al tipo de cambio que sea, para poder traer. Y al final... nadie hace una empresa para perder. Entonces tiene que pasar ese costo a otras personas. A los productos que luego nos van a venir a nosotros, y por eso la leche condensada, los productos que vienen ricos y que nos gustan, ya no los vamos a comer. Sí, no, y están por eso el tipo de cambio afecta y por eso es importante también estar al tanto y ver qué es lo que se puede hacer. Pero hablando de dinero, de plata, ¿ustedes creen que se puede hacer política sin plata? ¿Que algún candidato venga, se anime a hacer una campaña nacional, ya sea, ¿no?, empezando desde diputados, senadores o presidente, vicepresidente, llegar a todos los rincones del país? Porque al final tienen la obligación de llegar a cada rincón, porque no van a gobernar solamente para el eje central, ¿no? Claro. Para La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Van a gobernar para todos. ¿Creen que es posible hacer esto sin plata? Para nada. No, imposible. Imposible. Imposible porque, en primer lugar, ¿qué es lo primero que hace un candidato? Ya sea un candidato a la presidencia, un candidato a gobernador, un candidato a alcalde. Lo primero que hace es contratar asesores, ¿no es cierto? Entonces al asesor hay que pagarle. Después tiene que hacer publicidad, poner vallas, hacer publicidad en redes sociales, en medios de comunicación, etc. Y eso es con plata. Después, para transportarse, el mismo candidato tiene que transportarse, y es una cuestión de todos los días, ¿no? Así lo vemos a los candidatos, por ejemplo, los que están en carrera presidencial ahora, lo vemos a Tuto en la mañana en La Paz y en la tarde está en Santa Cruz,
Doria Medina en Tarija, el otro en el Beni, etcétera. Entonces, es con dinero y es con financiamiento, ¿no? Una campaña electoral. Y aparte, digamos, del dinero que obviamente implica es mover tantas otras cosas, ¿no? O sea, que la modernidad y obviamente el promocionarte como candidato implica el hecho de trabajar en tu postura, tu figura, en tu marketing, claro, en tu imagen y un montón de otras cosas que implican también el desembolsar platita y pagarle a cada una de esa gente. Y además, no nos vamos a mentir, ¿no? Existe esa línea vista y bonita y existe la línea baja que también tenés que tener otro equipo, claro, que va a contrarrestar y va a darle duro al otro candidato y con eso es otro equipo paralelo que tiene que trabajar. Entonces, sin un buen financiamiento no podés candidatear. Porque es muy importante, ¿no? El movilizar a la gente, si no te termina pasando lo que le pasó a Manfred. Claro, que correcto. Llegó a Tarija y no tenía quien lo reciba. Y había solamente gente de Samuel Doria Medina, sí, y él tuvo que pasar por el callejón de la amargura, como dice, ¿no? Correcto. No, o sea, implica mucha estrategia y hablando que nos quedamos por encima, ¿no? Claro. O sea, hay muchas otras cosas más que implica meterte en política. Claro, así es. Es que es con financiamiento económico, porque como dice la diputada, tiene que haber desde un asesor de imagen que le diga cómo pararse, cómo vestirse, cómo hablar. Tiene que haber otro que le haga el discurso, porque los candidatos no se hacen los discursos. El discurso se lo pasan y ellos solamente leen. Otro que sea estratega político, ya, otro estratega en campaña electoral, etcétera. Hay un sinfín de profesionales, de asesores que tienen que estar encima o tienen que ir acompañando al candidato para hacer una campaña efectiva. Podría ser bonito hacer política sin plata, ¿no? Pero debería ser, digamos, debería porque ser bonito. Al final siempre queda esa duda, ¿no? Esta es la de inquietud de la población que dice que no solo se da en las presidenciales o en las de alcaldía, ¿no? También en las elecciones universitarias, que se mueve mucha plata y la población votante dice, ¿por qué mueven tanta plata? Es como meter una empresa, ¿no? O sea, yo invierto por esta nueva maquinaria porque espero que esa maquinaria me retorne pronto y me dé utilidad. Y la población piensa lo mismo, ¿no? ¿Por qué invierte tanto? ¿Por qué quiere estar en el gobierno? ¿Será que quiere sacar algo? Y eso yo creo que es la inquietud de todos los votantes, los ciudadanos. Ahora, volviendo a eso que sería lo ideal, alguna vez hubo una libertaria política, ahorita se me fue el nombre, que ella intentó decir, o sea, no gastemos en dinero, que habla un poco de esta ideología libertaria, del hecho de poder decir yo voy a usar las redes, ¿no? Pero las redes también tienen su complejidad para poder llegar a cada ciudadano, como decíamos, porque obviamente el candidato debe llegar a todos los ciudadanos para poder... Tiene su costo también, digamos, ¿no? Y para poder mostrar su propuesta, digamos, ¿no? O sea, de repente podríamos disminuir los gastos si no viajamos, pero no, o sea, la gente tiene que ver y escuchar vivamente al candidato. Y esto, bueno, aquí va un poquito mi parte de psicóloga de que vos necesitas conocer, porque no es lo mismo una pantalla que la realidad, porque en la realidad vos estás viendo desde otra perspectiva a ese candidato, ¿no? Entonces sería muy bonito el hecho de no involucrar dinero en campañas electorales o en política, pero la verdad que es muy complejo y mucho más con nuestra población, ¿no? Con el ciudadano que es una general que en realidad carece de tantas cosas para poder tomar una decisión. Entonces, más a quienes no queremos que sigan en el poder, obviamente ese otro candidato debe llegar al ciudadano. Y como hablábamos en el episodio anterior, estimado Diego, en una elección tan complicada como la boliviana, donde casi poco o nada se discute del programa y más es el carisma del candidato, si el candidato me gusta o no me gusta, ¿no? Esa es la necesidad de ir y llegar
a toda la población posible, justamente por también la parte psicológica, ¿no? Que es necesito el contacto tener físico, esa cercanía con el contacto con el candidato, digamos, ¿no? Correcto. Y además hay otra cosa, ¿no? La diferencia que tienen los seres humanos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer política en Santa Cruz que en los valles o en el altiplano, digamos, ¿no? O sea, desde ahí vos te das cuenta de que los discursos tienen que, de alguna manera, varían y cambiar, y obviamente tenés que hacer una articulación, y eso es súper difícil, ¿no? Articulación en esa diversidad que presenta la bolivianidad toda, ¿no? Claro, no solamente cambiar el tú por el vos, o sea, es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo. Hasta la forma de vestir puede ser, digamos, ¿no? Para que la gente se pueda autoidentificar con el candidato. Definitivamente. Correcto. Así es. Y bueno, y también ser lo más neutral posible, porque realmente antes podríamos hacer una gran diferencia entre lo que era el occidente y el oriente, pero ahora no. O sea, ahora hay un poco, también por las redes, un poco más de conocimiento o de información más que de conocer. Entonces podríamos también pensar en que podría ser alguien neutral, o sea, y eso suma y suma y suma billetes y suma obviamente cantidades que luego tienes que ver ¿De cómo, dónde sale? ¿Qué pasa? Claro, ¿de dónde sale? Claro, y cómo de alguna manera las vas a recuperar, a no ser de que tengas por atrás un respaldo económico individual o tengas gente que también pueda patrocinar tu candidatura y que al final no llega a ser de a gratis, ¿no? A no ser de que haya por detrás mucho nacionalismo, mucho amor hacia el país por creer en ese verdadero cambio, sí, y decir, yo apuesto por vos, no importa. No importa. Y nada. Y nada, no. Pero no es muy difícil de creer, ¿no? Porque creo que los humanos en general somos así, o sea, desconfiados en esa buena voluntad, que seguramente hay. Tal vez en otros ámbitos no se duda tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dona para la iglesia, para la caridad, pero ya cuando uno dona para el tema político, tal vez uno puede pensar mal. En el retorno, digamos, ¿no? Claro. Uno invierte, mucha filantropía, pero ¿no? Como dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Sí. Y el tema del financiamiento es un tema importante, porque de ello depende muchas veces la diferencia entre un partido y otro, entre un candidato y otro, ¿no? Claro, definitivamente. Porque obviamente el que tiene mayor financiamiento es más visible porque invierte más en publicidad, invierte más en hacerse conocer de alguna u otra forma. Entonces, y aquí tiene un rol muy importante el Tribunal Supremo Electoral, que ellos son los fiscalizadores del financiamiento que tienen los partidos políticos. Hay un mecanismo que ellos deben aplicar en el tema, por ejemplo, al inicio de esta convocatoria a elecciones, todos los partidos políticos habilitados presentan sus estados financieros y sus patrimonios. O sea, ellos declaran cuánto es lo que tienen y cuánto es el financiamiento que ellos tienen y de quién lo tienen. Entonces, en la otra etapa de electoral, también deben presentar nuevamente los estados financieros, pero muchas veces, vemos que el estado financiero demuestra una cosa, pero vemos que materialmente, de manera física, es otra, digamos, ¿no? Vemos que hay un cierre de campaña, por ejemplo, con artistas internacionales que vienen y tiran la casa por la ventana prácticamente. Claro. Entonces, mientras que vemos otro candidato más pequeño que hace una pequeña concentración, entonces ahí tiene que intervenir lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Y justamente ahí va mi otra pregunta, y hablando de partidos pequeños, ¿cuál ustedes creen que de verdad el motivo de postular algún candidato en estos partidos pequeños, hablemos como Frente para la Victoria, o en este caso yo lo digo pequeño, ¿no? UCS, porque no tiene, o sea, algo así grande nacional, no va. El único partido a nivel nacional es el MAS, y ahorita podemos dudar de que esté fuerte, sí. Y tengo una impresión bastante
personal, muy individual, ¿no? Que muchos la pueden compartir o no compartir, pero el único partido estructurado es el MAS ahorita, ¿no? Aún sigue siendo con todos los debacles que ha podido tener internamente, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, ¿cuál sería ese afán o ese interés de partidos como UCS, como el Frente para la Victoria, inscribir candidatos? Porque algunos pueden decir, no, es que están en alguna, entre comillas, porque tampoco tengo pruebas, ¿no? Confabulación con el gobierno para fragmentar el voto, están enviados para que haya división, para que se queden con un 3%, con un 4% o menos tal vez. ¿Qué opinan? Mira, es bastante incierto porque todo queda un poco en lo que pienso y en lo que digo, ¿no? O sea, indiscutiblemente acuerdos entre poderes hay. La política y la ambición de estar ahí para mí implica más que se mueve dinero, pero implica más también el hecho de que tenés el poder de, ¿no? Tenés el poder de hacer y de deshacer, ¿no? Y tenés el poder de mejorar la salud o dejarla la lona como está ahorita. Tenés el poder de mejorar la educación o que no te importe ni un pepino, ¿no? Pero sí tenés poder. Y eso realmente seduce, pues, ¿no? Seduce a todos. A todos nos gusta poder hacer, ya sea bueno o malo, ¿no? Indiscutiblemente todos los que están queriendo estar quieren un pedazo de la torta, quieren un pedazo del poder. Más allá de que si se alíen entre un lado o otro bando, entre que sean más blancos, más negros o grises, pero todos quieren estar y participar de la torta. Y mientras no haya una formación y criterios, es decir, de alguna manera se induzca a la educación, y voy a poner ahorita un poco de ejemplo Estados Unidos, porque a nivel internacional solamente salen 2 partidos, ¿no? Los demócratas y los republicanos. Pero no es que no hayan más partidos o que no hayan más liderazgos, y que obviamente también ellos están mostrándose, pero de alguna manera si vos no formás políticamente al ciudadano, también, porque yo creo que mucho tiene que ver la educación, o sea, no vas a tener claro cómo se arman las estructuras ni los poderes más allá. Entonces, para mí es eso. Va a ser una repartija de lo que te toque dentro del poder. ¿Vos coincidís, Diego? Yo creo que, a ver, la creación de estos partidos pequeños que no tienen, tienen alcance nacional porque tienen una personalidad jurídica, pero vemos que participan en elecciones y no llegan ni siquiera al 2%. Tal es el caso del Frente para la Victoria y tal es el caso de Panbol, que en su oportunidad incluso ya se interpuso una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral porque no cumplieron con ese requisito, y es una causal incluso para la cancelación de la personalidad jurídica. Y ese es un tema que está sustanciándose y se está a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros de que por qué existen estos partidos? Estos partidos han encontrado la forma de utilizar esta representación o la organización política como una forma de lucro, ¿ya? Porque los pueden utilizar o lo dan para ser utilizados como taxipartido. O sea, alguien quiere ser candidato, pero no tiene partido político. ¿Qué es lo que hago? Te presto mi sigla. Es lo que pasó justamente en la anterior elección. Luis Fernando Camacho no tenía un partido político, pero ¿quién le prestó la sigla? La UCS y el PDC, ¿ya? Entonces, y no sé cuál ha sido el intercambio, porque nadie lo presta por prestarlo nomás, digamos, ¿no? Siempre hay un interés de por medio, un interés político, un interés económico. Y lo mismo está pasando con el tema del Frente para la Victoria. Evo Morales quiere postularse, no tiene partido, y ahí apareció el Frente para la Victoria para cederle el espacio, cederle la sigla para que pueda postularse. Y eso no es gratis también, digamos, ¿no? Hay intereses de por medio. Entonces,
estos partidos que no tienen una representación real, porque en todas las elecciones generales, no más del 3%. Elecciones subnacionales de gobernación y de alcaldía, en todas las donde ellos tuvieron representación, no llegaron al 3%. Entonces, han venido utilizando, digamos, la organización política, no con el fin por el cual presuntamente se crearon, sino que han encontrado una forma de sacar lucro de eso. Claro, y esto también viene alimentado por ese sentimiento popular de decir lo político es malo. Es estar asociado a un partido político porque es malo, ¿no? Porque los partidos políticos acá en Bolivia son mal vistos. Y siempre que algún ciudadano se queja en la televisión, en la radio, lo primero que dice, yo no soy político. Yo no soy político, pero vengo a reclamar esto. Y la realidad es que todos de una manera u otra participamos de este sistema y somos. Desde el momento de participar y emitir tu voto y elegir a alguien, ¿no? Definitivamente. Desde el momento en que reclamás algo que no te gusta, o pedís pavimento, o pedís salud, o pedís, ¿no? Ya estás haciendo de alguna manera política, ¿no? Entonces, bueno, creo que no podemos... yo siempre digo que deben entrar más gente buena a la política. Sí. Más gente comprometida con lo humano, más gente comprometida obviamente también con el dolor, y más gente comprometida con la comunidad humana, ¿no? Con la sociedad. Con la comunidad humana, o sea, gente comprometida con la enseñanza. Definitivamente hay que enseñar, hay que educar, hay que ponerle las ganas a eso, indiscutiblemente. Y bueno, pero lastimosamente, por eso digo que el ciudadano necesita que se los mire, porque las necesidades son tan básicas que la gente se conforma con que le llegue luz, le llegue agua. Entonces, el hecho de que tengas una bonita escuela, un buen profesor bien formado, pasa a ser secundario, ¿no? Entonces, todos los males humanos se siguen ahondando. Entonces, nunca vas a tener realmente un país, como decís, ay, ojalá tenemos todo para... Sí, pero estás hablando de la parte exterior y no estás invirtiendo nada en lo humano, ¿no? Y que además que es una inversión que sí o sí va a ser a largo plazo, porque si tú vas a empezar a hacer buenas escuelas con buenos profesores y bien capacitados, ese resultado recién lo vas a ver de aquí a 10, 15, 20 años, o sea, no es inmediato. En la próxima generación, pues, ¿no? Definitivamente. Bueno, y los políticos que entran no quieren invertir en eso, definitivamente. No, y eso yo creo que muchas personas la tienen clara porque han sido 20 años en el que el sistema educativo se ha destruido. Es lamentable ver cómo hay esa brecha entre las personas de bachilleres y los universitarios. A las personas que salieron de un colegio fiscal les cuesta mucho atravesar el primer año hasta el segundo año y hasta que empiezan a agarrar el ritmo. Y las personas que logran superarse a fuerza propia, a amor propio de ir, conseguir un profesor extra, ir a los auxiliares y querer superarse, pero así el sistema no debería estar así, no debería tener tanta brecha entre el colegio y la universidad. Correcto. Así es. La polarización de izquierda y derecha en Bolivia, ¿ustedes creen que es real o es puro show? Puro show. Yo creo que es una construcción discursiva, ¿no? Que se utiliza como un instrumento para que el candidato o el político pueda llegar a la gente. O sea, polarizar para ganar, digamos, ¿no? Divide y reinarás, decía Maquiavelo. Entonces, utilizan ese discurso para poder lograr sus objetivos políticos, digamos, ¿no? Yo creo que más de izquierda y derecha lo que tenemos es una cuestión de oficialismo y de no oficialismo, de oposición, digamos, ¿no? Correcto, así es. Y eso es lo pragmático ahora, digamos. Que he visto ideológicamente Bolivia es socialista. En los términos que
el general, digamos, conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los líderes y presidentes que han llegado han sido del centro izquierda, ¿no? Entonces eso no ha cambiado porque no se ha construido y no, pues no hay una escuela tampoco de Milei, ¿no? Y obviamente la parte en que te vienen y te presentan y cuando vos ahora ves a todos los representantes, todos han tenido un caminar de izquierda hacia la derecha y los que están alineándose un poco hacia la derecha tampoco son, y Bolivia todavía creo que no se puede construir teniendo una carga social tan grande como la tiene, o sea, mucha violencia, ¿no? Muchos niños, salud. Entonces, decir privatizo todo y pongo acá todo, no podés ser tan irresponsable con esa carga humana que tenés, ¿no? O sea, tenés que seguir educando para en algún momento sí soltar y lograr poder construir. Si no, sos una mala persona, ¿no? Para mí. Entonces, claro. De alguna manera sí tenés que tener una conciencia para poder hacer. Yo misma que he caminado y he ejercido, digamos, como autoridad y de alguna manera hice activismo político, porque fue activismo político que lo que hicimos desde el 2016 al 2019, tampoco tengo una ideología clara. Yo he caminado estos 5 años, me sigo formando, no soy socialista, ahora estoy recontra segura, pero todavía no sé en qué lado de la derecha estoy, digamos, ¿no? Entonces a mí me molesta que incluso ahora la oposición, porque necesitamos unidad, necesitamos tener, para sacar al socialismo y al MAS, necesitamos unidad. Entonces, pero entre todos esos de la oposición, o sea, concertar un diálogo un poquito más elocuente y no decir, no es lo mismo Argentina para que funcione un Milei acá, entonces no podés ir con ese discurso. Claro. Pero la gente se enamora, es que sucedió Bukele. Por favor, no nos sucede lo mismo, no podemos tener tampoco a un Bukele, ninguno de los dos me gustan por si acaso, ¿no? O sea, creo que Milei puede económicamente haber tenido muchos aciertos, pero la gente está sufriendo también, ¿no? O sea, y a mí me gustaría tener o hacer propuestas de gobierno donde la gente sufra menos necesidades. ¿Cómo es eso? No lo sé. Aprendamos, construyamos, pero no nos demos palos. O sea, ahorita Tuto es el desgraciado, Doria es el negociador, ya es de la izquierda internacional. No lo sé, pero no podemos ahorita entre los que necesitamos que el MAS se vaya a destruirnos, ¿no? Entonces, para mí es show, porque al final y al cabo cuando me dicen dejemos de prestarnos, le digo, el próximo gobierno va a tener que prestarse. Claro. No podemos no prestarnos. Tenemos que liberar las exportaciones. No soy economista, soy psicóloga, pero sí considero que hay que deshacernos impuestos universales. O sea, hay muchos sectores que no pagan impuestos. Yo pago impuestos altísimos y no es justo. Claro. Le damos luz gratis a los comerciantes y no sé qué porque es del gobierno y sin embargo ellos negocian porque tienen su negocio por debajo de lo que supuestamente los mercados municipales son. Entonces sí, universalicemos, que sea justo y correcto, pero que todos paguemos impuestos, eso sí creo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer hospitales para podernos prestarnos lo menos posible. Pero el próximo gobierno va a tener que prestarse, porque si, digamos, no se presta, va a ser imposible, ¿no? El problema es de que cuando tuvimos la oportunidad de invertir en cosas que sí valían la pena, claro, no se hizo, ¿no? Y ahora sí nos va a tocar prestarnos para ver, de tratar de reencauzar. Y sí, igual yo estoy de acuerdo en que todos tenemos que pagar los impuestos, pero además de eso, daría gusto pagar tu impuesto y verlo reflejado, ¿no? En obras. En buenas calles, en que el sistema de salud sí funcione, en que haya buena educación.
a mí me da cosa ir a pagar los impuestos porque no sé dónde van a parar. A mí también. Y como te digo, pagamos altísimo impuesto, ¿no? Y no sé a qué quinta irá o dónde. Hay una... ¿Qué callecita de quién se faltará, no? Hay una desconfianza absoluta, pues, ¿no? De parte del ciudadano. Y de parte del ciudadano que tributa. Porque bien sabemos de que el 70% de la sociedad o de la población que es potencialmente contribuyente está dentro de una economía informal. ¿Qué quiere decir? De que no paga impuestos. ¿Ya? O si pagan impuestos, no están inscritos en el régimen que deberían estar inscritos. Claro. Por ejemplo, muchos se escudan en el régimen simplificado cuando deberían estar en un régimen general y pagar el IVA, el IT, el IUE, digamos, ¿no? Solamente pagan un tributo, un monotributo que es trimestralmente y es totalmente mucho menos de lo que debería pagar como régimen general, claro, ¿no? Que ahí estamos los profesionales, ahí están, digamos, las empresas, ahí están todas las empresas que prestan servicios o que venden bienes, etcétera. Claro, y para graficarlo, tú ves a alguien que está en el régimen general, anda en su petita, en la peta, y el que está en régimen simplificado está en su tundra del año. Sí. O sea, para graficarlo, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, yo creo que eso se da porque existe mucho cálculo político, ¿ya? Porque los gremialistas, que es donde abarca la mayor parte de la economía informal, siempre están apoyando a cierto gobierno o a cierto partido o a cierto político con tal de mantenerse en esa situación y no... en la informalidad. En la informalidad, y que el gobierno que venga no le ejecute una fiscalización, por ejemplo. Porque yo creo que una fiscalización, impuestos nacionales, por ejemplo, se entra a la ramada y hace una fiscalización de todos los gremialistas, yo creo que de ahí van a salir muchos que van a migrar de un régimen a otro, digamos, ¿no? O que no están tributando van a pasar a tributar. Entonces, o el servicio de transporte público también. Porque... Y ojo, esto no es en contra de los gremialistas, ¿no? O sea, en realidad es una reforma a los impuestos necesaria, porque, por ejemplo, un transportista que compra, qué sé, papel higiénico, alimentos, carne, todo eso, y que lo compra facturado, no lo puede descargar. Correcto. No, solamente puede descargar lubricantes del vehículo, llantas y el resto. O sea, el hombre es de metal, no hace nada. Claro. Entonces, no come nada. No, entonces hay que reformar eso. Y es por eso que tenemos un déficit en la prestación de servicios. Por ejemplo, si el 30% de la población paga impuestos como se debe, pero paga para sustentar los servicios del 100%. Es por eso que existe un desajuste ahí, es por eso que tenemos aglomeración en los hospitales, hacinamiento, tenemos hacinamiento en las unidades educativas, no tenemos medicamentos en los hospitales, no tenemos personal de salud que puedan atender, y todo porque falta presupuesto. Si bien, digamos, hay un dicho que dice Bukele, la plata alcanza cuando no se la roba, que aquí debería aplicarse también y debería alcanzar para mucho más de lo que se da. Pero yo creo que tendríamos mayores ingresos si es que se readecúa o si se hace una reforma tributaria donde sería a la inversa de lo que se hace ahora. Ahora el 30% paga y sostiene el servicio de 100%. Debería ser correcto que el 70% pague para el 100% y tal vez un 30%, reducirle un 30% a la economía informal, digamos, ¿no? Porque siempre va a haber una economía informal. Claro. Pero el problema es que ahora... Menos. Pero que sea la menos. Sí, tiene que ser la menos, digamos, ¿no? Y es así. Y la más necesitada, y esa madre que tiene que reinventarse y sale con su carrito, entonces, ¿no? A vender choripán, ¿no? Entonces, también entender que hay esa otra realidad, ¿no? Claro. Pero en teoría el sistema tributario en nuestro país está justamente diseñado para eso. Porque ¿quiénes pagan tributo? Los que tienen y tienen que pasar, digamos, a un régimen general, los que tienen arriba de un capital invertido superior a 70.000 bolivianos. Uh-huh. Ya, entonces, arriba de 70.000 bolivianos, régimen general, menos de 70.000 bolivianos, régimen simplificado. Ya, pero para ciertos sectores.
Por ejemplo, el artesano, el minorista, tienen que estar en el régimen simplificado. Ahora, si yo me dedico a vender celulares y tengo un capital de 50,000 bolivianos, tengo que ir necesariamente al régimen general. Ahora, quienes están exentos de pagar son los que tienen un capital menos de 10,000 bolivianos aproximadamente. ¿Qué es lo que usted dice, digamos, no? Que la señora que sale a vender o que prepara su comidita y vende. Entonces, ellos están exentos totalmente de... Pero hay personas que se aprovechan de eso y venden más de que un restaurante reconocido que esté en un régimen general, pero está escudado dentro de un régimen simplificado o tal vez en ningún régimen y no paga absolutamente nada de impuestos. Sí, y bueno, Fabiola, lo que hablabas de las realidades, ¿no? Mencionando a Milei y a Bukele, yo creo que uno no puede opinar de un lugar donde no está viviendo, ¿no? Porque a mí me llenaba de bronca, así de bronca cuando yo leía comentarios, ¿no? No, que ojalá tuviéramos un presidente como Evo Morales, que qué envidia de los bolivianos. Yo creo que todas las personas tienen sus luces, sus sombras. Para mí el gobierno del presidente Morales tuvo más sombras que luces, tuvo unas cuantas que se pueden salvar, pero no las vas a reconocer si no vivís ahí. Correcto. Si no estás en el país, en el día a día, es lo mismo. De Bukele yo trato de no opinar mucho porque no estoy ahí. Y siempre uno va a querer exponer y estar hablando de lo bonito. Sí, correcto. Y es fundamental eso, el poder conocer. Sí, así que... Pero yo hablo un poquito porque veo los perfiles. No, definitivamente, claro, definitivamente. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Sí, no, es que a mí también es que necesitamos un Bukele, necesitamos un Milei. Hay que ver si la población está preparada para alguien así. Claro. No, pero además de eso, somos distintas sociedades, digamos, ¿no? Totalmente. El argentino no es igual al boliviano, tiene cultura totalmente distinta, idiosincrasia totalmente distinta. Entonces un Milei aquí no va a resultar de repente, o un Bukele. Que intentaron, hubo una persona que trató de manejar más o menos esa línea, claro. Y al final no dio y terminó aliándose con otra persona, así que claro, no dio. No va a resultar eso porque somos culturas totalmente distintas, ¿no? Y son problemas totalmente distintos. Entonces puede ser que exista otro personaje, pero con características diferentes, que sea más asimilado a la cultura boliviana, ¿no? Bueno, y para ir cerrando este episodio, que a mí me ha gustado, no sé a ustedes, pero es todo bonito. Sí, todo bonito. ¿Qué tan democrática es la democracia en Bolivia? Bueno, tan democrática tendríamos que definir qué es democracia, ¿no? Democracia es que el gobierno de todos y que todos elijamos a nuestros representantes. Y obviamente que eso tiene que estar basado en ciertos principios, ¿no? El principio, por ejemplo, en un Estado de Derecho, donde debe primar y debe imperar la ley por sobre todo o sobre cualquier persona. Todos somos iguales ante la ley. Y si basamos en ese principio, obviamente vemos que nuestra democracia le falta mucho todavía, ¿ya? Porque tendría que haber primero una institucionalidad totalmente independiente, ¿ya? Debe haber órganos independientes que no sean sometidos uno sobre otro. Y es lo que no se ha visto justamente en estos últimos años en los gobiernos de Evo Morales y ahora con el gobierno de Luis Arce, porque vemos que el órgano ejecutivo somete al órgano legislativo, somete al órgano judicial, somete. Entonces, no estamos hablando de una democracia plena en ese sentido, donde al que piensa diferente, al opositor lo persiguen, le crean procesos, lo meten a la cárcel. Entonces, no es democracia, digamos, ¿no? Por cosas tan sencillas como una persona, un albañil, ¿no? que gritó Bolivia dijo no, estuvo, si no me equivoco, 12 o 18 meses retenido en la cárcel. Entonces sí, lo que dices es correcto. ¿Vos qué opinas, Fabiola? Pienso que
estamos peor que el 2019 en algunos aspectos, ¿no? Obviamente la democracia es un constructo, ¿no? Es un imaginario, y obviamente también pasa de cómo los vivimos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, entonces para mí, en esa construcción que Bolivia ha tenido desde que consiguió libertades y pudo elegir a su representante, hemos retrocedido. En estos últimos 5 años retrocedimos aún más desde el 2019. Obviamente porque la norma no se respeta y no se trabaja para poder mejorar, porque lo que nosotros concebimos como democracia también va a cambiar de acuerdo a cómo el ser humano evolucione, ¿no? Y bueno, y esta evolución no siempre es ir hacia adelante, la evolución es adaptarte a lo que podés, y vemos cómo nos estamos adaptando a las faltas, nos adaptamos a las limitaciones, a la subida de la canasta, ¿no? Y es obviamente por este discurso que estos líderes empiezan a manejar. Ahora, obviamente, el hecho de esta burbuja de decirnos el dólar está tal, pero en realidad el dólar está acá y es lo que está encareciendo todo. Y el hecho de no poder convencerte, y obviamente lo digo con todo el respeto, la ignorancia de toda la ciudadanía, y atravesada hasta a los que hemos podido adquirir un poco de conocimiento. Todavía nos falta conocer mucho para trabajar nuestra democracia, pero estamos muy limitados en nuestras libertades, porque además no se nos respeta lo que pensamos y lo que decimos, ni entre supuestamente los mismos, como dijo él, ¿no? Los opositores. Entonces, mientras no podamos sentarnos en una mesa a dialogar desde nuestras diferencias, la democracia está empeorando. Está en desmedro. Se está destruyendo. Me quedo con esa frase. Mientras no podamos dialogar con nuestras diferencias, sí, no se va a poder llegar a ninguno. Y es correcto. O sea, se supone que en el órgano legislativo están diputados, bueno, la Cámara de Senadores, representantes de la población, que no necesitan pensar igual, y cada uno estará velando por su territorio, porque le vaya bien, pero eso no significa que porque mi territorio esté bien, tengo que ir a pisotear el otro territorio. Correcto. Entonces, llegar a un acuerdo en un bien común donde todos los bolivianos podamos vivir bien y tener mejores días. Correcto. Querido Diego, Fabiola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias también por la invitación y por estar aquí, ¿no? Un programa espectacular, lo hemos visto el anterior y ha sido excelente, entonces agradecido por eso. No, este programa es, como habrán visto, tratamos de hablar de política, de la coyuntura actual, pero tratando también de conectar con la audiencia, ¿no? Tal vez no hablar con palabras rebuscadas, sino con palabras más sencillas, y que al final busquen información, escuchen y vean qué es lo que está pasando. Es que todos deberían hablar de política. Todos deberían. En algún momento de mi vida pensé que no, y te diré que yo crecí en realidad un poco con mi madre, quizás también por la experiencia de vida que ellos tuvieron, ¿no? No te metas en política, no te metas en política, ¿no? Hasta mi último año, donde el profesor, o sea, mi tutor de tesis, o sea, nos dijo, ahora tienen que ir porque hay elecciones. ¿Y desde cuándo? Bueno, me están obligando, ¿y hay qué, digamos? Entonces dije, política, ¿no? Y de alguna manera después me fui involucrando como persona, porque yo voy a defender siempre los derechos humanos, ¿no? A defender siempre los derechos de las mujeres, y que indudablemente hay mucho que trabajar, e indiscutiblemente la democracia es el punto de partida. Así que sí voy a estar ahí siempre. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Gracias por aceptar nuevamente la invitación, Diego. Y todos los lunes a las 8 de la noche podrán disfrutar de este programa que es complicado. Sí, no se olviden de suscribirse a este canal que es Batra,
y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.